Hola amigos, ¿qué tal? Susi Carbo de nuevo dándoles una cordial bienvenida a este su espacio de charlas Trend de aquí por Telecaribe, que en el día de hoy tiene una charla de salud. Nuestro invitado en este día, el doctor otorrinolaringólogo Eparquio González Cajale. Bienvenido. Gracias, muy amable Susi, y gracias por lo de Barranquillero, eso me enaltece. Yo sé que si más adelante van a saber por qué. Doctor, es tradicional en nuestro espacio que nuestros invitados se presenten en sus propias palabras. Para usted, ¿quién es Eparquio González? Primero y antes que todo lo que dijiste, es un barranquillero muy orgulloso de serlo. Además, un colombiano furibundo y que quiere enormemente a la región Caribe de manera especial. ¿Cómo el doctor Eparquio descubre esa vocación de médico? ¿En qué momento usted dice, voy a dedicarme a esto y cómo inicia ese camino? Siempre me ha gustado el detalle, con cierta obsesividad, tal manera que esta profesión, la de otorrinolaringología, reúne unas características propias para esas circunstancias, en donde en el detalle muy pequeño es donde está la solución muy grande. Hablando de la especialidad, primero hace su carrera, hablemos un poquito de dónde la cursa y después dónde se especializa, doctor. Sí, yo soy médico egresado de la Universidad Javeriana. Luego hice la especialidad de otorrinolaringología en la Universidad Nacional Autónoma de México y finalmente hice un fellowship en rinología en la Universidad del Sur de la Florida en Tampa. Ese tiempo que dedicó al estudio definitivamente fueron los inicios que marcaron haber llegado a una ciudad como Barranquilla en ese entonces. ¿Cómo era la medicina cuando el doctor Eparquio llega a Barranquilla? Porque era una época en que era totalmente diferente. ¿Cómo era el contexto de la salud en nuestra ciudad y en la región? No, incluso si nos remontamos incluso más atrás, cuando yo termino mi etapa escolar aquí en Barranquilla, no había ninguna facultad de medicina en Barranquilla. Empezando por eso tuvo que irse entonces. De acuerdo. Y sumado a eso, ya haciendo la especialidad y luego la subespecialidad, siempre viene y se suscita el hecho de poderse quedar fuera del país. Sin embargo, yo siempre le he apostado más a la felicidad. Y como parte de eso consideraba ya tengo 37, 38 años de otorrino, que en ese momento el nicho mío de felicidad estaba en Barranquilla. No necesariamente en Colombia, en Barranquilla. Específicamente. En Barranquilla, sí. Y de hecho he sido muy feliz aquí en Barranquilla. El entorno de Barranquilla me llena, nada más pensar en que está mi familia aquí, están mis amigos aquí. El entorno barranquillero es maravilloso. Yo creo que, de hecho, el carnaval no es el resultado de algo casual, sino es un resultado, una expresión que no solamente es cultural, sino social. Es una necesidad inherente del barranquillero y del costeño. Yo reúno las características de ambas cosas. Hay un buen cóctel que el resultado... Sí. Doctor, ¿y ese sector salud cómo era en ese entonces? Bueno, no hay nada de lo de antes. Cambió, viró totalmente, había mucha improvisación, había mucha necesidad de todo, de equipos, de insumos, de medicamentos. Había en ciertos aspectos mucho desorden, sobre todo en el manejo de la salud. Da gusto decir que muchas de esas cargas se han emparejado para favorecer a la comunidad, en este caso la comunidad barranquillera y costeña. Yo creo que hoy por hoy, si miramos para atrás versus a lo que tenemos antes, es un mundo de diferencia. Los recursos, antes el seguro social lastimosamente estaba carente de muchos insumos, de muchos equipos, en donde buena parte de los médicos suplían las necesidades con sus propios recursos, tanto de equipos como incluso hasta de medicamentos para apoyar a la comunidad nuestra. Bien decía usted que su nicho de felicidad es la ciudad de Barranquilla, pero habiendo tenido la experiencia de estudiar por fuera, de prepararse por fuera, porque no había la manera de hacerlo aquí en su nicho de felicidad, ¿por qué no se quedó por fuera el doctor? Porque yo estoy seguro, y de hecho se cumplió mi sueño, de que la felicidad mía es aquí. Yo creo que la felicidad no tiene que ver con el lugar, sino con la familia. La familia es lo que a mí me hace vivir de verdad. Yo necesito vivir y para eso necesito a la familia. Doctor, y de eso hasta el día de hoy ya hace ¿cuántos años? 40.
40 años ya de ejercicio. No, de ejercicio, no, de ejercicio. Sí, cuando ya llega aquí comienza a ejercer. 38, sí, pero de médico más, de médico ya son 42, 43 años. Muchas satisfacciones a lo largo de esos años y me imagino que también unas no tantas. Hablemos de satisfacciones como galeno a lo largo de tantos años, doctor. Poder haber podido representar a la región en la Junta Directiva Nacional, haber participado en congresos nacionales organizándolos aquí en Barranquilla y por supuesto haciéndolo con el compromiso de todos los compañeros otorrinos con éxito. Sin ellos no hubiese sido posible lograr el éxito de los congresos que hemos hecho aquí y de hecho somos siempre un referente logístico para hacer aquí muchos de los congresos nacionales de otorrino e internacionales de otorrinolaringología. Doctor, en cuanto a avances de esta especialidad, en esos 38 años, ¿qué es lo que podemos destacar? Un mundo de diferencias a lo que hacíamos hace, por decir algo, 4 décadas atrás, ahora es un mundo. De hecho, anteriormente una persona con pérdida auditiva no tenía prerrogativas, hoy por hoy tiene todas las prerrogativas del mundo. Entre más temprano el diagnóstico, mejor el resultado, cuando antes de pronto se podía presumir lo contrario, que por ser un niño no tenía tantas posibilidades. Ahora a la inversa, lograr hacer cirugías mínimamente invasivas cuando antes requería una intervención a macro es una diferencia tremenda. Así que yo creo que ha sido no solamente llegar a la luna, sino ir más allá, porque ya estamos viendo al otro lado de la luna también, en otorrinolaringología. Y ese arrastre que lleva la evolución médica, por lo menos en el área de la otorrinolaringología, que es la que me compete y mejor entiendo y sé, nos lleva a que cada vez es algo que no hay manera de pararlo, es evolutivo, ya hace parte del gen de los otorrinos de estar innovando, innovando, innovando. Tiempo de hacer una pausa aquí en Charlas Trendy. Nos vamos a nuestros compromisos comerciales, no sin antes dejarlos con los resultados de la semana anterior. Los miran, pero no se muevan. Ya regresamos en un momento. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Continuamos en Charlas Trendy. Nuestro invitado, un otorrinolaringólogo. Vamos a entrar ahora sí en materia, doctor. La especialidad, ese nombre tan largo, todo el mundo se ríe cuando uno está en el colegio y es de las palabras más difíciles. Hablemos de lo que se ocupa específicamente, tal cual como uno lo tiene entendido o para los televidentes desprevenidos. Nariz, garganta y oídos, ¿así es? Así es. En cuanto a esa especialidad, de las tres, ¿cuál es la consulta más recurrente? Y después voy preguntando más. No, imagínate, Susi, ¿qué tal un tapón de oídos? Eso es algo muy frecuente. Oídos tapados por muchísimos motivos. El más común, un tapón de cera, que desafortunadamente muchas veces es atendido de una manera equivocada y terminan causando un gran problema. De hecho, una de las consultas más frecuentes es esa. Que se taponan los oídos por cera, se obstruyen. Se obstruyen y desafortunadamente caen en manos de médicos con el mejor propósito, pero sin los argumentos para poder solucionarlo y termina el oído infectado o traumatizado o con unas circunstancias peores todavía. Comprometidas. Sí. Doctor, en cuanto al tema, por ejemplo, de la nariz, las personas se quejan mucho de cuando el tabique, de operarse internamente, porque a los niños sobre todo,
Hablemos un poquito de ese tema. Sí, sí, eso es un tema interesante e importante. Muchos de los niños que finalmente tienen, entre comillas, cuadros repetitivos de gripa, nunca tuvieron gripa. Lo que por lo general tenían era un cuadro de alergia y, motivado por el cuadro de alergia, un incremento de tamaño de las adenoides. De hecho, los niños alérgicos, en una proporción de 5 veces más los alérgicos versus los no alérgicos, hacen incremento de tamaño de las adenoides. Entonces, ¿por qué? Porque la alergia estimula el crecimiento del tejido linfoide, y el tejido linfoide es el que hace parte de las adenoides. ¿Qué sucede? Que en la medida en que el moco se queda colectado atrás por el aumento de tamaño de las adenoides, ese moco se sobreinfecta. Y cuando se sobreinfecta, baja a la garganta, y en la medida en que baja a la garganta, afecta a las amígdalas. E incluso también puede afectar los oídos, lo que se llama una otitis serosa. Entonces son niños que desafortunadamente terminan comprometidos de sus adenoides, de sus amígdalas y de sus oídos. Y tienen como común denominador de todo esto un problema de alergia. Pero ¿qué hay que hacer? Solucionar el problema de las adenoides, buena parte de las veces. Y la manera es muy sencilla de poder evaluar eso. Con una radiografía, que se llama una radiografía de cabo faríngeo, se logra un mundo de diagnóstico y un mundo de soluciones también, porque uno ya puede predeterminar si requiere operarse, si no requiere operarse, o si cae en lo que se llama una conducta expectante para ver cómo le va. Doctor, me lleva a la siguiente pregunta. Un diagnóstico como el que usted acaba de presentar, ¿cómo se hizo con esas personas, con esos niños en la temporada de la cuarentena con el COVID? Porque me imagino que se confundía muchísimo entonces. Sí, mucho. Porque cuando habían síntomas en donde se expresaba COVID, había mucha congestión, mucho compromiso de la vía respiratoria, alta y baja. Mejor aún diría yo que esos niños con problemas de adenoides y que por algún motivo tenían como complicidad también problema de adenoides sumado a COVID, Claro. estaban sumamente congestionados. Y lo grave era que en esas circunstancias no podíamos solucionarles quirúrgicamente nada, porque el compromiso del COVID nos tocaba abstenernos. Pero eran unos niños que estaban muy comprometidos, hubo que usar muchísimo antibiótico, muchísima descongestión nasal, mucha terapia respiratoria para poderles ayudar a solucionar. Doctor, y ahora vamos a la garganta. Otro tema que también es recurrente para la especialidad que usted maneja, el tema de las cuerdas vocales, por ejemplo. Hablemos de los cuidados en general, cuál es la consulta más recurrente e inclusive vamos a tocar el tema de que hoy en día se puede hasta cambiar la tonalidad, se puede llamar tonalidad de la persona, el tono de nuestra voz con una cirugía. Hablemos acerca de ello. Sí, de hecho, ya que estamos sentados aquí, ese equipo que está ahí, Susi, es un equipo que permite diagnosticar en 10-15 segundos cómo están las cuerdas vocales. Se llama una nasofaringolaringoscopia. Y en ella uno ve la movilidad de las cuerdas vocales, si tiene patología, si hay nódulos, tumores, cáncer, si hay algún edema de las cuerdas vocales. Si hay problema de reflujo que pueda estar comprometiéndolo también, se puede observar en ese tipo de examen. Y es un examen muy sencillo, que hablando de tiempo atrás no existía, hoy por hoy está a la mano de todos los otorrinos, contamos con ese tipo de equipo. Y podemos de esta manera diagnosticar prontamente y asertivamente un resultado de cuerdas vocales. Una cirugía de cuerdas vocales aparenta ser muy temerosa. Uno cree que puede existir el gran riesgo de quedarse uno sin voz. Cuando le dicen inclusive, no, vamos a cambiarla, vamos a mejorar. ¿Cómo puede confiar un paciente en la tecnología, en el avance médico en esta área? Sí, ¿qué sucede? Que en la medida en que se ha progresado en los años y en el experticio, por eso hay muchos otorrinos que reúnen dos condiciones, o mucha experiencia en cada área, o cada capítulo en donde hay otorrinos laringólogos solamente dedicados al manejo y cirugía de cuerdas vocales. Lo que llaman en medicina subespecialidades. Subespecialidades. Okay. Entonces, ese camino, en cierta manera, ha sido allanado de esas dos maneras. O porque hay una gran experiencia previa por parte del profesional otorrinolaringólogo, y o porque también hay ese capítulo que son los otorrinolaringólogos laringólogos que están dedicados a eso. O sea que esos dos tipos de, llamémoslo entre comillas, profesionales, tanto el otorrino con experiencia en laringe o el laringólogo, reúnen la capacidad de poder solventar y solucionar problemas
cuerdas vocales. Y hace un momento, doctor, mencionaba usted el tema de los taponamientos en los oídos. Por estos días se vuelven virales unos videos en las redes sociales cuando vemos a niños o a personas que recuperan la audición o que por primera vez escuchan. Han sido muchísimos los avances en esta área. Muchísimo, y también en las pérdidas auditivas, en las dos. Entonces, sí, es hermoso ver un niño cuando oye por primera vez el sonido de la mamá después de un implante coclear. Es algo que es uno de los motivos por los cuales da gusto estar en esta profesión. Así como también da mucho gusto ver cómo personas que tienen pérdida auditiva que se llama súbita, hoy por hoy, con unas inyecciones que se pueden poner intratimpánicas dentro del oído, logran recuperar la audición, cuando antes todo eso era impensable. Eran personas que no había manera de solucionar el problema, ni con medicamentos ni con nada. Hoy por hoy, con una inyección dentro del oído, que requieren oportunidades, no ponerse una, sino 2, 3, pero se solventa el problema. Así que es muy motivante contar con todas esas respuestas a ese tipo de problemas. En el caso de esta recuperación, porque ya está mencionando los dos escenarios, pero de la recuperación y de la satisfacción que usted menciona en Barranquilla, en Colombia, ¿cómo es el acceso a esos procedimientos? Si son viables, nuestro sistema de salud permite que haya acceso a ese tipo de beneficios que se dan hoy en día en la medicina. Yo me siento solvente para opinar de manera especial de un sector de la población. ¿Cuál sector? Yo he tenido la fortuna de haberme dedicado al área de la medicina privada y la medicina prepagada. No he trabajado en EPS, pero sí escucho muchísimo a los profesionales médicos, otorrinolaringólogos que trabajan en las EPS, porque por muchos años estuve en la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología. ¿A qué me lleva todo esto? Claramente en el área privada y en el área de medicina preparada hay solución para todo esto, porque tienen una cobertura que les permite lograr la solución. Yo creo que donde está el problema álgido es, de hecho, en el área de las EPS, no tanto en la solución, sino en la cantidad de vicisitudes que lleva la persona para que la EPS permita que a través de la IPS finalmente se solucione el problema. Y cuando eso sucede, tal vez ya es muy tarde. Hablando de lo que hablamos ahora brevemente, la inyección intratimpánica, es muy importante que cuando una persona tiene pérdida auditiva súbita, la atención de la pérdida auditiva súbita sea muy, muy pronta, porque lo contrario se desvirtúa hacerle después cualquier tratamiento. Y antes de terminar nuestro segundo bloque, hay otro tema, doctor, que no podemos dejar por fuera y extra micrófono hemos hablado. El reflujo, como lo tratan los otorrinos, increíblemente, anteriormente estaba delimitado solamente para otro tipo de especialidad, pero ustedes también están manejando este tema acá en la consulta y el manejo de pacientes. Muchísimo, de hecho hay muchísima patología de cuerdas vocales motivadas por los síntomas extraesofágicos del reflujo, porque la, entre comillas, acidez del reflujo afecta directamente las cuerdas vocales, incluso llevándolas a ocasionar pólipos y eventualmente requerimientos de cirugía cuando no responden al tratamiento médico. Me refiero a los pólipos derivados de la inflamación motivada por el reflujo. Es una relación causa-efecto. Entonces hay que prontamente reconocer que el paciente tiene un reflujo y saberlo tratar. Entonces, como es tan frecuente y sobre todo en nuestra cultura caribe, donde hay tanta harina, o sea que potencialmente se da muchísimo la posibilidad de que ocurra tanto reflujo y hay tanta, entre comillas, obesidad, que también lo favorece. Entonces hay tantos factores causales de nuestra identidad caribe y colombiana también, latina, que motivan fácilmente el tema del reflujo y por ende los problemas motivados por el reflujo en las cuerdas vocales. El otorrino forzosamente fue derivando a saber solucionar eso. Y yo diría, con todo respeto, casi a la par o a la par de los gastroenterólogos.
Tiempo de hacer nuestra segunda pausa aquí en Charlas Trendy, no sin antes dejarlos con la pregunta de la semana. ¿Usted considera que en el área de la otorrinolaringología se ha avanzado en este aspecto de la salud? Los esperamos en nuestras redes para que voten y regresamos después de este corte de comercial. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Parte final de Charlas Trendy, es la parte donde no queremos irnos cuando hemos estado entretenidos, charlando delicioso con el doctor Eparquio González. Doctor, 40 años se dice muy fácil, pero no son tan fáciles en el ejercicio. De esos momentos especiales, además de lo que usted ha ocupado la presidencia y ha tenido que estar al frente de esos eventos médicamente, ¿qué pudiera usted destacar? Yo he sido, en lo personal, inmensamente feliz. La decisión de estar como barranquillero y además de vivir en Barranquilla para mí ha sido extremadamente motivante. No lo cambio por nada. Si hoy por hoy me hubiesen preguntado si yo hubiese decidido quedarme en otro lugar del mundo, contestaría hoy a tiempo presente que sería el gran error de mi vida. Estoy feliz aquí en Barranquilla. Aspiro a continuar toda mi vida aquí. Mi familia, hoy por hoy, pues lastimosamente tengo unas hijas que... Las chicas superpoderosas, le digo yo, son 3. Sí. Mis hijas, pues cada una coge su camino y cambian las circunstancias de la vida. De pronto para ellas no es lo mismo estar aquí o no, pero en el caso personal y de mi señora, estamos encantados en Barranquilla y continuaremos nuestra vida aquí hasta que el hombre en los 64 pisos más arriba tome otra decisión. Doctor, ya que hace tanto énfasis en eso, no puedo irme sin contarle a los televidentes lo tan barranquillero, aunque lo vean circunspecto, ahí donde lo ven garabatero a morir. Sí. Pero esos que son capitanes, ¿se llaman capitanes? Caporales. Caporales. Él ha sido caporal. Hablemos un poquito de eso antes de irnos. No, es que barranquillero que no le guste el carnaval no es barranquillero. Y que no le guste el garabato menos todavía. Yo soy feliz ahí. De verdad que lo bonito del garabato es que es una cofradía de amigos. Y de hecho en el grupo nuestro había no solamente amigos barranquilleros, sino de muchas regiones del país que por igual estaban disfrutando, como cualquier barranquillero y hasta más, el carnaval y el garabato. Así que, hasta por el contrario, aprovechando que dentro de poco tendremos un carnaval que ojalá, pues como todos esperamos, se haga y se derive de una manera agradable y sana, los invitamos como buenos barranquilleros en un futuro al Carnaval de Barranquilla. Él está promocionándolo. Antes de irnos, doctor, un mensaje para esas personas que están pensando en dedicarse a la medicina y no se deciden. ¿Por qué la medicina es una opción de vida para ejercer en la profesión para esas personas? Qué bueno. Sí, es que lo dijiste, Susi. La medicina no es una carrera, es una manera de vivir. Por eso es una opción de vida, pero de manera de vivir. La medicina tiene dos extremos, a mi manera de ver. No quiero enfatizar de que todo el mundo debe pensar así. Yo pienso de esa manera. Es un 50% extremadamente hermosa y tiene otro 50% que tiene muchos ingredientes que hay que pensarlos, porque no tiene sino ese tipo de balance, no es un 100% cómodo. Pienso que tiene muchas vicisitudes, muchos compromisos, uno no se puede alejar de lo que representa. Yo no veo a un médico comprometido haciendo lo indebido.
ni borrachos tirados en la calle, ni dando un reflejo de lo que no debe ser, sino deben tener un poquito de apostolado, sin dejar de ser humanos, pero debe ser siempre un buen ejemplo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Charlas Trendy. Estábamos pendientes y se nos dio sin querer queriendo. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que la cita es aquí el próximo miércoles 10 en punto por Telecaribe, donde habrá otra charla muy trendy.